saludando, Andrés. Gracias María Laura, buenas noches a todas, a todos. Un gusto ver tantas caras conocidas acá. Me puse los lentes para ver si no me equivoco de gente. Qué bueno. Hola María Inés. Qué simpático. Perdonen, pero quiero ver con quién voy a hablar. A Sí. varios conozco. Rocío, Rosa, mirá vos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno encontrarse en este momento con caras amigas. Hola Gabriela. Hola Nati. Qué bárbaro, qué simpático encontrarse en estos espacios virtuales, gente de Andacollo, qué bueno, una alegría compartir este rato. Hola Vero, perdón, nombro algunas, pero me asombra encontrarme con tantas caras conocidas. Bien. Ya les cuestioné a las organizadoras el horario de los encuentros, realmente un viernes a esta hora, pero bueno, vamos a tratar de ser algo simpático, divertido y que puedan tener ahí, yo me traje un vaso de Coca-Cola, no es vino, pero que ustedes puedan tener algo más espirituoso, que tienen menos responsabilidad que yo. Es viernes a las 8, así que disfrutemos de este encuentro. Un gusto realmente estar acá. Eh, Voy a empezar a compartir, no me gustan mucho los power, simplemente voy a usar uno para la largada. Y para dejar en claro más o menos, hola Flavia, dejar más o menos planteado desde dónde voy a platicar este rato con ustedes, ¿sí? María Laura, ¿vos tenés abierto el micrófono? Sí. Cualquier cosa para tener, pues yo ahora veo poca gente. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno. Bueno, realmente, como les decía, un gusto estar participando de este seminario, un gusto que haya sido una producción de docentes de la casa, un gusto que podamos juntarnos de alguna manera para compartir algunas reflexiones entre quienes están en este momento trabajando en un espacio tan particular, ¿no? Me llamó mucho la atención ya nomás del nombre de la dirección, ¿no? Dirección de Atención Diferencial y Crítica. No me caben dudas bueno, que si están los operadores, los técnicos, los profesionales que trabajan en este espacio, estamos hablando con quienes le están poniendo el cuerpo realmente a nuestras peores, a lo peor que nos llega a las oficinas, a las situaciones de mayor complejidad, las situaciones más críticas, como dice el nombre de la dirección. Así que muchas gracias a la dirección, a la subsecretaría, al ministerio por esta invitación y por poder compartir un poco algunas ideas, algunas coordenadas para pensar esto de la intervención con familias. No tengo problema que si alguien me quiere interrumpir en algún momento, que lo hagan, sí, es un rato de conversación, así que no me molesta, no tengan drama o en escribir en el chat o pedir la palabra si hay algo que quieran comentar. Como les decía al principio, realmente, bueno, esto surge por docentes, están acá presentes María Laura Moreno Córdoba, Mariana Paulín, que son quienes originaron este seminario con otro grupo de compañeras y compañeros. Realmente celebro esta posibilidad de encuentro entre quienes están en la trinchera, si me permiten la metáfora, quienes están atajando y están atendiendo las situaciones de mayor deterioro en este contexto que nos toca vivir. Realmente ninguno estaba preparado para trabajar en un contexto de emergencia sanitaria como el que nos está tocando vivir, y en ese sentido celebro que nos podamos juntar quienes son los que están trabajando en el campo institucional con la academia.
y lo estoy diciendo no solo en esta imagen tradicional, que bueno que los profesionales y los operadores se acerquen a la academia, sino lo digo desde el otro lado, que la academia podamos acercarnos y podamos compartir y recibir de alguna manera todo el aprendizaje de lo que ustedes hacen cotidianamente. No tengo dudas que esto es aprendizaje en las dos vidas, ¿no? Tanto desde lo profesional para la academia como de la academia para lo profesional. Sí, no quiero que queden dudas acerca de esta equiparación, no creo que haya nadie por encima de nadie, y creo que sí es necesario fortalecer estos vínculos de quienes están operando en el campo institucional y quienes estamos operando en un campo particular como es el de la formación de profesionales. Cuando hablamos de qué tema trabajar y de cómo presentar esto, en base a la charla que tuve con las organizadoras, fue que convenimos en hablar de intervenciones con familia, ¿no? Un título lo suficientemente amplio como para abordar muchos aspectos de lo que es intervenir con familia. Yo quiero focalizar en este rato y en este sentido no quiero que estén solamente escuchando, sino que vamos a hablar de lo que nos pasa a todos en este contexto, con lo cual, insisto, no tengo problema en que me interrumpan y que podamos intercambiar algunas ideas. Cuando hablamos de hablar de intervención con familia, voy a tratar de marcar algunas imágenes un poco a nivel de caricatura, ¿no? Si necesitan voy aclarando, pero fíjense que ahí ya nomás estoy planteando que pongo una barra al separar intervención y lo tomo como el sinónimo a partir de la intromisión, ¿no? Y con esto quiero sí hacer de alguna manera un marco de lo que va a ser mi charla, ¿no? De alguna manera estoy hablando con profesionales, con operadores, con técnicos de distintas áreas, que lo que tenemos en común es que intervenimos con familias, y cuando uno dice intervenir con familia, de lo que estamos hablando es de que un sujeto, una sujeta ajena a la familia, se está metiendo en la familia de otro. Es medio fuerte el término, lo tomo de Marisa Herrera, la conocen seguramente, ¿sí? Pero muchas veces la palabra intervención, palabra que comparto y a la que adhiero en términos profesionales, pero que muchas veces oculta esta intromisión que realizamos en las familias, siempre escudados a partir de la ley y la justicia, pero que no siempre tiene el análisis necesario para pensar qué significa que un sujeto, un agente del Estado, se inmiscuya en la vida de una familia. Por eso, de alguna manera, voy a plantear algunas coordenadas, algunas ideas para que pensemos en esta dirección y de alguna manera, tomando lo que es la convocatoria del seminario, que hagamos una mínima presentación, una introducción, un planteo, una problematización de lo que sería una ética de la intervención, una ética de la asistencia, una ética del acompañamiento, ¿sí? Ya si mezclan esto con esta idea de la intromisión, ya se pueden ir imaginando en qué dirección yo voy a conversar este rato con ustedes, ¿sí? Yo te estoy viendo a vos, Mariana Paulín, ¿vamos bien hasta ahora? Si me levantás un dedo, sigo, ¿sí? Bárbaro, no se cortó nada, gracias. Buenísimo, ¿sí? Entonces, esto para mí es como un principio, pero bueno, estamos en un momento muy particular, en un momento muy especial, y bueno, en el medio de tanto aislamiento vuelvo a rescatar el momento del encuentro, de la posibilidad de que nos juntemos. Ya debemos estar todos muy hartos de escuchar, bueno que en esta época aprendimos a manejar el Zoom, ahora nos podemos encontrar más fácil. Bueno, es cierto eso, que estamos aprendiendo instrumentos, pero no es una buena época, no es un buen momento el que estamos atravesando. Más allá de que aprendamos cosas, realmente estamos en un contexto muy particular. Dos
dos palabras para enmarcar esto. El aislamiento está resultando lo único efectivo para protegernos en esta pandemia. Perdonen, es una verdad de perogrullo a esta altura, lo repetimos en todos lados, pero creo que tenemos que seguir profundizándolo y repitiéndolo en todos los ámbitos en los cuales desarrollemos nuestra actividad. Todo lo que, cuanto más sabemos del COVID, creo que más Sócrates nos ponemos, o sea, más sabemos que no se sabe nada de lo que estamos enfrentando, no sabemos las consecuencias, no conocemos el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana ni en nuestra salud, con lo cual, por eso quiero empezar, yo por lo menos adhiero a este planteo de que tenemos que asumir responsabilidad individual y protegernos, y la manera de protegernos hoy es limitar el número de contactos, no hay otra forma que esté resultando efectiva. No voy a hablar de las curvas y del crecimiento, ya estamos todos saturados de esa información, pero insisto, y con todo el afecto, pedir que nos sigamos cuidando a partir de aplicar estas medidas. El aislamiento sigue siendo la única medida efectiva. Respecto del COVID, es una frase también de Pedro Grullo, pero el COVID vino para quedarse. Esto implica que estamos todos tratando de sobrellevar un momento contextual de emergencia, pero a la vez con la necesidad de imaginarnos el escenario post-pandemia, cosa que todavía sigue siendo una fantasía, una proyección, pero de la cual tenemos muy poca información certera, muy poca data. Se está promoviendo mucha investigación para conocer este nuevo escenario, pero en realidad todavía no lo sabemos, y lo que creo que una de las cosas que más nos cuesta a los profesionales sigue siendo esta imposibilidad de proyectar cuando no sabemos si tenemos que proyectar para 15 días, para un mes, para 2 meses o para un año para adelante. Entonces, en el marco de incertidumbre que nos manejamos, creo que vuelvo a hacer hincapié en esta necesidad de asumir compromisos personales y de cuidado personal por sobre todas las cosas. ¿Sí? Todavía estoy hablando, lo hablo para ustedes y para mí, todavía como sujetos, como personas, no estoy hablando un poco más esta mirada. En general parece obvio, pero algo que ya hoy podemos decir, los datos del INDEC ya lo han medido: el COVID, la pandemia, la emergencia sanitaria no resuelve las desigualdades sociales, sino que justamente los cálculos en nuestro país, por eso menciono al INDEC, lo que ya podemos mostrar con los números es que la brecha de la desigualdad, la brecha en términos de distribución del ingreso, en estos 6 meses de pandemia se ha amplificado. Lo que antes se medía con un valor de, creo que de 16, 17, hoy ese mismo índice, esa misma variación, esa distancia se mide con el 25. O sea, la desigualdad está siendo potenciada en este contexto, y esto para nosotros, para quienes somos operadores de lo social, nos marca un escenario futuro de mucha preocupación. Históricas para analizar la cuestión social, pero lo que creo que podemos acordar todos es que nosotros, los operadores de lo social, y trato de con esto generalizar a todo este público, los operadores de lo social, los que intervenimos con familias, los que atendemos las necesidades en estos planos, trabajamos con las consecuencias de la desigualdad social. Entonces, de medición, ¿sí?, de que la desigualdad está creciendo, que la desigualdad está aumentando, nos puede permitir anticipar que las problemáticas sociales que van a seguir llegando a nuestras oficinas, las problemáticas sociales
van a ir en aumento, y cuando digo problemáticas sociales, para no entrar en mucha definición conceptual, prefiero que lo pensemos que lo que va a aumentar es el sufrimiento humano. Lo que nos llega a nosotros en la demanda, en la consulta, es gente que está sufriendo, con este escudo, con ese paraguas de que hay algún problema social nos llegan, pero lo que uno con lo primero que se enfrenta es con gente que sufre, insisto, con sufrimiento en el mayor sentido, con problemas y trabas que surgen a partir de los modos que tenemos todos para intentar resolver, apaciguar ese sufrimiento que no siempre da resultado, pero en ese sentido les decía antes que quienes están trabajando en este marco, en esta primera línea de atención a las problemáticas sociales, en esta primera trinchera de recepción de las problemáticas, tenemos que empezar a imaginarnos que esto que hoy estamos recibiendo va a estar amplificado en los próximos tiempos. Lamento si deprimo, no es la intención, pero me parece necesario dejarlo en claro desde entrada. En este sentido también creo que es necesario que repensemos, nos tenemos que tomar tiempo para repensar los modos que tenemos de operar. ¿Sí? No, trabajamos con la urgencia, pero también es necesario que en esa urgencia no seamos meros repetidores de modelos, de modalidades de intervención, de prácticas que resultaron exitosas en otras, que demanda mucha creatividad y que demanda, y esto sería por ahí algo de lo bueno que podemos encontrar, este cambio, en los cambios de crisis, podemos potenciar el cambio, ¿no? En los momentos de crisis son posibilidades para el cambio, nos dicen varios autores, cuando pienso en el contexto que estamos atravesando. Y para terminar, y no es la idea hablar de COVID, no se preocupen, pero lo último, y quería rescatar los planteos de Rita Segato, básicamente como dos líneas a tener en cuenta en esta manera de pensarnos y pensar lo que estamos viviendo. No sé si llegaron a escucharla, Rita, en alguna de sus conferencias en este marco, que hacía una referencia muy clara a que prestemos atención a cuáles son los relatos que se tratan de instalar como hegemónicos. ¿Sí? Estamos atravesando un proceso en donde hay como, si me permiten, para simplificar, una lucha por imponer propios relatos. Un relato que quiere, el que yo estoy planteando, ¿no? Es decir, el aislamiento es efectivo, ese sería un relato contemporáneo y bien referido a lo que estamos viviendo, pero también encontramos que existen relatos que dicen la gripeciña de Bolsonaro, con todos sus acompañantes nacionales en el medio, pero digamos, hay una puja muy clara en este momento frente a la desarticulación que vivimos por sectores que intentan imponer un relato, como si el virus viene por el lado de la guerra bacteriológica, si el virus viene porque eran pruebas, si el virus viene de China porque quiere combatir el neoliberalismo. Creo que todos hemos escuchado de los relatos de lo más dispares que nos podíamos imaginar, entonces creo que como vuelvo al lugar que ocupamos, como operadores, como profesionales, como agentes del Estado, de alguna manera creo que tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en que compramos estos relatos, a los que adherimos a estos relatos y cómo los repetimos, cómo los vamos reproduciendo en los distintos lugares donde nos desarrollamos. No, lo único que sabemos con certeza es de que hay cada vez más gente muriendo y a raíz de este COVID. Entonces, frente a eso creo que es necesario que prestemos atención, esto que pongo allí, que prestemos atención a qué relatos vamos a participar, en qué relatos participamos, a cuáles adherimos y cuáles repetimos y reproducimos.
Lo otro que rescato del planteo de Rita, se lo escuché en una conferencia, yo creo que más o menos al mes había pasado un mes del aislamiento, y si se acuerdan, cuando recién estábamos imaginando que en un mes o 2 meses volvíamos a las prácticas presenciales, creo que hubo una intencional de imagen que se intentó imponer donde tratábamos de valorizar el vínculo virtual, ¿no? De aprovechar los medios tecnológicos, encontrarnos, y hubo como alguna idea de pensar de que esto, si bien nos permite estar juntos, esto reemplaza a lo presencial. En este sentido, de vuelta pienso en lo que ahora Verónica Verónica levantó la mano, ahora te habilito. Eh, Rita en esto fue muy clara, somos latinos, yo entiendo que podemos sobrellevar este momento de aislamiento a partir de la utilización de tecnología. Seguramente muchos de estos recursos, una vez que volvamos a lo presencial, los vamos a seguir utilizando, pero de ninguna manera esto reemplaza lo que estaríamos sintiendo, oliendo y tocando si estuviéramos estas 138 personas que somos adentro de un aula. Recupero esta imagen de que somos latinos, nos gusta tocarnos, nos gusta mucho tocarnos, nos gusta mucho tener a la persona enfrente, y yo creo que eso es lo que hoy estamos extrañando. No nos acostumbremos a esto en este sentido, es un relato más, pero creo que nuestra sangre latina nos exige eso. Mucho más si lo pensamos como operadores de lo social. No, lo social tiene este doble anclaje, lo material y lo simbólico, ¿sí? Comparten, me imagino, la mayoría que tiene, o sea, hay muchas maneras de describirlo, pero esa sería una sencilla, tiene aspectos simbólicos y tiene aspectos materiales. No podemos acceder al mundo de lo social si nos está faltando esta instancia de lo material. Insisto, podemos sobrellevar una etapa, podemos enfrentar una emergencia utilizando medios que tenemos a nuestro alcance, pero no tenemos que pensar que esto reemplaza o que esto nos tiene que instalar en una nueva normalidad que implique manejarnos en el modo virtual, porque es más fácil que nos juntemos, ¿no? Insisto, la imagen de Rita me parece muy claro. Me alegro mucho de estar con toda esta gente acompañándonos, pero más me gustaría si nos pudiéramos estar este, sintiendo más cercas y en un aula, en un espacio físico. Recién había alguien que quería hacer un comentario, creo que se llamaba Verónica, no sé si los que están, si María Laura vos anotaste, si es alguien que quiere decir Dijo, algo. sí, después escribió en el chat que se había equivocado cuando levantó la Ah, mano. Fue un error. bárbaro, perfecto, entonces, perdón. Bueno, todo esto sería una especie de introducción para ahora sí ponernos a pensar qué es esto de intervención con familias. ¿Mm? Eh, como decía al principio, ¿no? El nombre de la dirección, empiezo por familia. Primero, bueno, está claro que vamos a hablar de familias en plural, ¿no? Si alguien necesita que aclaremos eso, no tengo problema, pero de alguna manera lo que quiero dejar en claro, y voy a ser como muy rápido en esto, no existe un modelo formateado de familia, no existe una familia normal, no existe una familia modelo, existen modelos de familia que responden a la organización posible en determinado contexto. Creo que las últimas décadas, creo más o menos, en este sentido de dejar atrás todas las imágenes
que se puede considerar una buena familia, una familia normal, una familia funcional, el nombre que le quieran poner. Primero que nada, para que podamos hablar de intervenir con familia, les pido que pensemos, si es necesario me explayo en esto, pero a esta altura nadie que tenga algún conocimiento de lo social puede sostener modelos efectivos de organización familiar en contraposición. Si quieren el más claro, una imagen, no sé si hay gente que lo va a recordar. Durante muchos tiempos, ¿se acuerdan de Johnson y Johnson cuando publicitaba la maternidad? Las imágenes ideológicas de la maternidad, las puntillas, las ventanas corriendo al viento, y estas imágenes construidas a partir de los medios que pretendían instalar una sola manera de vivir en el mundo, de ser sujeto en un mundo. Creo que ya a esta altura hemos podido avanzar en ese sentido y reconocemos que cualquiera sea la estructura, la organización, la dinámica de esos grupos en que nos metemos cuando asistimos a una familia, son los modos que esos grupos han logrado constituir para llevar adelante su vida. Intervenir con familias bajo ningún punto de vista implica tratar de formatear, de instalar mi modelo de familia en la familia en la cual yo voy a intervenir. Si quieren con esto después me explayo un poco, pero considerando un público tan amplio, me parecía importante dejar esto en claro. No existe una familia tipo, no existe una familia normal, no existe una familia modelo, no existen familias que tienen crisis comparadas con otras que no las tienen. Ahí podíamos encontrar algunas diferenciaciones teóricas de modelos que van a definir crisis de distinta manera, no es la idea entrar acá en eso, pero sobre todo, y acá ya me empiezo a conectar con lo ético, para todos los operadores que tenemos algún nivel de intervención con el mundo privado de las personas, tenemos que ser muy respetuosos de lo que nos encontramos. No entramos a una casa, perdónenme que soy indicativo, pero es por la necesidad de simplificar. No entramos en una casa para indicarle cómo tienen que vivir, no somos agentes de esa intencionalidad. Recupero el nombre del seminario, vuelvo para atrás la filmina, recupero esta intencionalidad de pensar en la intervención, la asistencia y el acompañamiento. No nos corramos desde de esos tres lugares. Y cada uno de estos acercamientos pueden ser realizados, insisto, pueden ser realizados por parte de un trabajador social que realiza una entrevista domiciliaria, pero que entra en la vida de esa familia, se mete en la casa, se mete en una casa ajena, no podemos dejar de lado eso, aunque estemos yendo para una intervención, para un acompañamiento, para una asistencia. Con esto quiero ser muy claro y insisto, es abrir una coordenada, si es necesario nos ponemos a trabajarla más. Dicho esto en relación a familia, ahora paso a esto de lo que es intervenir. Intervenir, una palabra que suena tan profesional, que es una palabra que para el trabajo social es constitutiva de la identidad profesional. Yo la respeto, la valoro mucho, no la estoy criticando, aunque podríamos discutirla también, pero digo, no quiero llegar a ese nivel, pero digo, en general la usamos como una conceptualización que habilita, ¿no? Si yo estoy interviniendo, no me estoy metiendo en la casa de otro, estoy desarrollando una práctica profesional. Si existe esa fantasía, si lo quiero poner entre paréntesis, en el sentido de no siempre esto pasa. Lo que les mencionaba de la frase de Marisa Herrera, que muchas veces bajo la consigna de la intervención solo se esconden intromisiones estatales, ahora me voy a detener en eso, en nombre de la ley y la justicia.
Y no pongo en duda la intencionalidad de los técnicos, pero lo que quiero es ponerlo en el lugar de ponerlo sobre la mesa, ponerlo en un lugar donde entiendo que es necesario que sea replanteado. Y mucho más en este contexto, mucho más en este contexto. Entonces, vamos a hablar de intervención con familia, sabiendo que cuando hablamos de intervención con familia nos estamos metiendo en la vida privada de otros sujetos. No, si quieren, si hay alguien que les suene mal, yo estoy haciendo una caricatura, pero es fuerte, pero a eso me refiero. Cuando intervenimos con una familia, estamos haciendo una intromisión en el mundo privado de otro sujeto. Si uno tiene esto claro, por eso les pido que si les suena mal, si quieren que lo discutamos, lo amplíe un poco, pero digo, si uno tiene claro esto, es cuando recién podemos empezar a pensar si conocemos el peso que eso tiene, podemos empezar a pensar también en qué casos se justifica, en qué casos es necesario, en qué casos esa intromisión realmente se realiza en el nombre de la ley y la justicia. Vamos hasta acá. ¿Algún comentario, consulta, queja? Tomates por suerte no van a tirar, así que no puedo seguir animándome. ¿Sigo, Mariana? ¿No se está yendo la gente? No, no, para nada, no se van, se quedaron. Bueno, bien. Si alguien quiere escribir, no tengo problema y vamos interactuando, gente. ¿Sí? Entonces, por un lado familia y por otro lado intervenir con familia. Si esto está claro, dos palabras acerca de esta combinación entre lo público y lo privado. Hablar de lo público y lo privado nos remite al modernismo. No se preocupen, no voy a hacer un desarrollo pesado de este tema, pero es en ese debate donde nos estamos metiendo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que justifican que el Estado o que en nombre del Estado, quienes trabajamos para este Estado, y nos intrometamos en la vida de las personas? Partiendo de que lo privado es lo más valioso, o es una de las cosas más valiosas que tenemos los sujetos, que tenemos las personas, que tenemos las familias, y en donde en realidad a ninguno nos gusta que nadie se meta en ese mundo para decirnos lo que tenemos que hacer. Lo estoy simplificando, ¿sí? Entonces, visto desde este lugar, lo que yo les voy a comentar ahora, y de alguna manera tenía que ver con el planteo del seminario, es cómo podemos medir estas intromisiones del Estado en la vida privada de las personas y cuáles son los marcos con los que contamos para trabajar en esta dirección. Y es lo que yo considero de alguna manera o planteo como perspectiva sociojurídica, que sería también, no estoy tratando de imponer un modelo, lo digo para saber desde dónde, que sepan desde dónde yo lo hablo. Podríamos estar hablando de la clínica y diría lo mismo, podríamos estar hablando de intervenciones conductistas y estaríamos hablando de lo mismo. Yo lo pienso desde esta esfera, y porque lo pienso de esta esfera es que pongo en tensión esta idea de lo público y lo privado. Y lo traigo porque insisto, me parece muy gráfica la frase de Marisa Herrera, que estas intromisiones estatales siempre se realizan en el nombre de la ley y la justicia, y si uno consulta a ver cuál es la ley o cuál es el marco de justicia que uno está tratando de implementar, muchas veces no se tiene ya solo a la pantalla. Voy a dejar de compartir así veo más caras. Ahí están. ¿Sí?
Se entiende más o menos por dónde quiero problematizar este espacio, digamos, sabiendo que acá hay profesionales, pero que también hay operadores, con los cuales, con todo el respeto, quiero también que ellos entiendan algo de lo que estamos planteando. No voy a entrar en una discusión acerca de los contenidos, de la ética, de la intervención, pero creo que sí todos podemos entender, pensándolo desde la propia referencia, que no es grato que alguien invada nuestro mundo privado. ¿Sí? Tenemos que tener mucha claridad respecto de cuál es el mandato estatal, que es, empiezo a poner ejemplos para que nos vayamos entendiendo. Digamos, tenemos que tener muy claro a quién estamos protegiendo cuando decidimos que el Estado invada la privacidad de una familia. ¿Sí? Si yo pongo acá un ejemplo de abuso sexual infantil, me van a entender todos, todas, sin problema. O sea, sin duda en una situación de gravedad, de daño de esa naturaleza, uno inmediatamente toma posición y anclaje en la necesidad de que el Estado intervenga en esa situación. ¿Se entiende? Ahí la ley y la justicia, ¿sí? El Estado, a través de la gente, incide, se mete en ese mundo familiar, pero con una consigna clara, con una consigna de proteger, en este caso, a un niño o a alguna niña. No sé si siempre tenemos tanta claridad de cuál es ese mandato estatal que estamos desempeñando cuando hacemos esas. Ese es el interrogante que me gustaría que quede planteado como para que tengamos claro cada vez que nos metemos, cada vez que invadimos, quién, si es algo, si es una consigna proteccional, tener claro qué estamos protegiendo, por qué que estamos cubriendo. Si uno puede responder esto, puede responder cuál es la ley y cuál es la justicia que justifica esa intromisión. ¿Se entiende esto? Ahora, no siempre tenemos tanta claridad respecto de ese marco normativo que nos lleva a meternos en una casa. ¿Mm? Vamos hasta ahí, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quieren decir algo? No sé si la gente puede habilitar su micrófono, Mariana, o los tienen que habilitar ustedes. No, los tiene que habilitar Lau. Pero pueden escribir, creo que el chat todavía está habilitado. Si quieren escribir algo, o si no, que levanten la mano y los habilitamos. Ahí está, que pidan la palabra si alguien quiere decir, pues yo estoy tratando de ser muy gráfico y por ahí estoy siendo también grosero con algunos conceptos. O sea que si alguien necesita que nos detengamos, por favor que lo pida, ¿sí? Ahí está. Dicen que es una delgada línea entre lo público y lo privado. Es muy delgada, pero es muy potente. Para mí, la línea que divide mi mundo público del mundo privado, aunque sea muy finita, es muy potente. Y cualquiera que la traspase, a mí me queda claro que alguien la está traspasando. A ustedes les debe pasar lo mismo. Sin duda que les pasa lo mismo. Entonces, con ese sentido digo que hay que ser muy cuidadosos cuando uno está atravesando esa frontera. ¿Mm? Insisto, por ahí, para muchos esto es una verdad de perogrullo, para otros es algo que de tan claro pasa al olvido, y por ahí para otros es primera vez que lo están planteando. No podemos avanzar en el trabajo sobre intervenir con familias si no dejamos en claro esto. Tengo que tener muy claro los mandatos institucionales de donde trabajo.
María Inés García creo que quería hacer una... Un momentito que no sé cómo hacerlo. Lau o Mara. Sí, No, están viendo los comentarios del chat. Totalmente de acuerdo con lo que están planteando. El tema del mundo público y el privado es un mundo que tiene que ver con el poder, claramente, por eso lo estoy instalando, porque cuando nosotros nos intrometemos en una vivienda, lo hacemos desde un lugar institucional. ¿Sí? Eh, si quieren, tomen institución como poder, como asignación de poder, lo hacemos porque tenemos acá la posibilidad y el poder que nos otorga una institución, el poder que nos otorga un título si somos profesionales y el poder que nos otorga el campo institucional de donde nos desempeñamos. No estoy negando ese poder, no estoy planteando que desaparezca ese poder. Insisto, digo que tenemos que tenerlo claro porque estamos haciendo uso de un poder y si hacemos uso de poder estamos hablando de ideología, ¿m? Y estamos hablando de ética. ¿M? En este sentido creo que vale, a ver, Gabriela dice muchas veces en nombre de la vulneración de derechos, como profesionales, al no tener en cuenta esa premisa de lo esencial de la familia, termina invisibilizando o vulnerando su idiosincrasia. Exactamente, pero incluso en ese caso, ahora lo llevo al otro extremo. Ese ejemplo nos lleva, pongo el ejemplo en esa línea, es clara, el tema del incesto en determinados pueblos originarios. Bueno, sobre todo tenemos todavía prácticas en nuestro territorio en ese sentido. Ahora, que sea una práctica ancestral, ¿justifica un incesto? ¿Justifica un abuso? Se entiende, digamos, que esa línea fina se, se- se trabaja en este sentido. Merece que no es una pauta, no es una norma, es trabajo sobre lo singular. ¿M? Y acá avanzo un poco con el desarrollo. Trabajar con familia implica trabajar sobre lo singular. Y a los que estamos todo el día trabajando con problemáticas familiares, esto nos juega en contra. Porque en general, el cansancio, la acumulación de tareas, la cantidad de expedientes, la cantidad de la sala de espera, en general nos juegan exactamente. Lo otro que están diciendo, mucho tiempo se justificaba la violencia familiar porque era interna a las paredes. Ese sería el cambio que estoy planteando en términos de la modernidad. La modernidad en su avance rompió eso, habilita a que el Estado ingrese al mundo de lo privado. Pero cuando decimos el Estado ingresa al mundo de lo privado, ¿de quién habla? ¿Ustedes vieron al Estado caminando? No. Nunca vi al Estado caminando por ahí, metiéndose en la casa de nadie. Los que nos metemos en la casa en nombre del Estado somos nosotros. Nosotros somos ese Estado que se intromete. Tenemos presente que ese es el lugar que estamos ocupando cuando nos entrometemos en una casa. Y esto, si me permiten una digresión, esto nos conecta directamente con otra categoría que para los trabajadores sociales es casi una mala palabra, ¿no? Pero pensemos en el control social. ¿M? Digamos, cuando el Estado se mete en una casa, cuando nos entrometemos, ¿ejercemos control social o no ejercemos control social? A nadie le va a agradar decir yo ejerzo control social, eso lo tengo claro, no se los estoy preguntando. Y sin embargo, eh,
Esto sería una larga discusión teórica. Desde donde yo entiendo el control social, les aseguro que no hay manera de que zafemos de ejercer control social cuando como agentes del Estado nos entrometemos en la vida privada de los sujetos. No veo muchas caras conformes con lo que digo. En general siempre somos criticados por ser agentes del control social, ¿sí? En esto están de acuerdo, o sea, nos libramos, va de retro Satanás, de ejercer control social. Nosotros no somos policía, no, ¿sí? Yo voy a tratar de ser rápido. Control social, fíjense, ¿saben quién fue el autor que definió la categoría de control social? ¿Qué profesión tenía? Trabajador social. Cohen, se llamaba, un sudafricano. Como trabajador social, después estudia sociología y desarrolla marcos teóricos, y ahí avanza. A partir de su práctica como trabajador social, define la categoría de control social. La definición se refiere, control social es casi un sinónimo de socialización. Socialización en el sentido de construir, hoy podemos decir, de construir nuevas subjetividades. Cuando yo trato de que una madre sea más cuidadosa y afectiva con sus niños, ¿sí? Lo que estoy tratando es de construir una nueva subjetividad en esa madre para que desempeñe mejor su función materna. Eso es construir subjetividad, eso es control social. Dubet, un sociólogo francés, plantea que nosotros, los trabajadores sociales, somos encargados de, de operar sobre los otros, dice él, ¿no? Somos los que operamos sobre los otros, junto con las maestras, las enfermeras, los profesores, los trabajadores sociales, los entretenedores, somos personas, sujetos en un determinado momento histórico. Y en ese sentido, todo el tiempo estamos tratando de promover el surgimiento de mejores sujetos, ¿sí? Eso es ejercer control social. Dubet hace una comparación, lo voy a decir yo porque nadie se va a animar de cuestionármelo. Desde ciertas posiciones críticas se plantea esto como, como algo va de retro, ¿no? Yo jamás haría una cosa así, yo no soy agente de control, ¿no? Entonces Dubet pone un ejemplo muy, muy claro. Ahora les voy a escribir el nombre del autor, realmente se los recomiendo, es para googlear, hay mucha cosa de él, y habla, incluso en sus libros empieza diciendo François Dubet, Francoise Dubet. Empieza diciendo que él como sociólogo va a ser uno de los pocos sociólogos que habla bien de los trabajadores sociales, o sea que con más razón para las colegas y los colegas recomiendo su lectura. Él, él cuando plantea este tema de las críticas al control social pone un ejemplo que ustedes lo van a entender claramente. Dice, con un joven en conflicto con la ley penal. ¿Sí? Supónganse un chico que es un adolescente que está teniendo reiteradas situaciones conflictivas, entradas en la policía por distintos delitos, etcétera, etcétera. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Y las pongo en este lugar trabajando con ese pibe. Y trataríamos de establecer un buen vínculo, trataríamos de ver si está escolarizado o no está escolarizado, que se atienda si tiene problemas de salud, si hay consumo problemático que trate de abandonarlo, y si es posible que continúe los estudios, aprenda algún oficio y logre un puesto autónoma, emancipada, como quieran llamarlo. ¿Están de acuerdo más o menos con esa descripción? Ujú.
¿Sí? Más o menos. Bien. Ay, Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué plantea un trabajador social crítico frente a ese mismo adolescente en conflicto con la ley penal? Y vuelve a repetir el mismo proceso. Y trata de vincularse bien, trata de que ese muchacho termine la escolaridad, que avance con una formación, que adquiere un oficio, que pueda avanzar en el desarrollo de su autonomía, se apunta a que sea funcional para la sociedad, es una manera de describirlo, Gaby. Lo que se pretende es, de alguna manera, la vida autónoma a partir del mundo del trabajo, y esto también, de alguna manera, es reproducción del sistema, y es otra lectura. ¿Cómo trata el crítico de zafar de ese mandato de control social con este mismo adolescente y que además de pasar por la escuela, escolarizarse, adquirir un oficio y conseguir un trabajo donde pueda mantenerse, que se agremie y sea sindicalista? Como si con la agremiación estuviéramos zafando del control social. ¿Se entiende? Es una caricatura lo que planteo, no estoy haciendo una crítica a los críticos, no es esa la idea. Lo que quiero marcar es que si nosotros trabajamos con nosotros, con este adolescente, en cualquiera sea nuestra posición, vamos a estar tratando de constituir una nueva subjetividad en ese adolescente. Estamos tratando de socializarlo. Si yo planteo que sea autónomo y emancipado, ese es mi modelo de referencia. Y yo intento socializar en esa dirección. ¿Se entiende la caricatura que hago? Alguna que me haga, levante un pulgar y si no lo explico, pero porque sé que es pesado lo que estoy tirando. Pero si me entendieron hasta acá, lo que tenemos que discutir no es si ejercemos o no ejercemos control social. Lo que tenemos que discutir es control social en qué dirección ejercemos. ¿Se entiende esto? Yo siempre, si yo estoy tratando de que una madre deje de pegarle al niño, estoy ejerciendo control social, nadie dudaría de que hay que hacerlo ahí, de que hay que conseguir que esa madre encuentre otros mecanismos de comunicación con la criatura en vez de la pauta violenta. Eso es ejercer control social, ahí estamos tratando de construir una nueva subjetividad. Estamos tratando de modificar esa relación porque entendemos, de acuerdo a nuestra posición, de que eso es lo mejor para, para el caso con el que estamos trabajando. Vuelvo al control social. El otro, los que operamos sobre los otros, los docentes, los enfermeros, los maestros, los trabajadores sociales, todo el tiempo estamos tratando de construir un sujeto que consideramos válido en este contexto histórico, social y político. Entonces lo que tenemos que discutir no es ejercemos o no ejercemos control social, lo que tenemos que discutir es en qué dirección ejercemos control social. Ningún odontólogo, otra caricatura, ningún odontólogo se cuestiona si ejerce control social cuando nos manda a cepillarnos los dientes 15 minutos por día. ¿Sí? Vaya que se está metiendo con nosotros cuando nos manda eso. Eso es ejercer control social también. Las profesiones ejercemos control social, las profesiones, las ciencias sociales, porque tratamos de construir un determinado mundo que consideramos más valioso que el que estamos viviendo. Cuando tratamos de imponer que baje la brecha de la desigualdad, estamos también en la misma dirección. No es un problema ejercer control social. El problema es en qué dirección lo ejercemos. Esto es lo que justifica, recién hablábamos de situaciones de violencia, esto es lo que justifica que yo me entrometa en una vivienda si tengo renuncias, si tengo sospechas de una situación de maltrato, de una situación de violencia de género, de una situación de violencia, y es este Estado, acá vuelvo a juntarme con lo público y lo privado, es obligación jurídica nuestra como agentes del Estado cumplir con los mandatos del Estado. Tenemos la obligación de intervenir en esos casos. No es solamente una decisión del profesional. Ya estamos hablando
de un marco jurídico que nos insta a que intervengamos en esos casos. Estamos obligados a intervenir. Se entiende cómo empecé cuestionando este límite de lo público y lo privado y ahora ya estoy llevando a los momentos en donde es nuestra obligación como agentes públicos violar esa intimidad, pero lo que no podemos perder de vista es cuál es ese fundamento con el cual realizamos eso. Y vuelvo al concepto del seminario, aunque más no sea para acompañar, con los casos extremos como estos que planteo, abuso sexual infantil, violencia de género, violencia conyugal. En situaciones de violencia hemos aprendido mucho, estamos muy avanzados en esta línea, pero pareciera que sea, solamente tenemos clara esa justificación cuando atravesamos situaciones extremas. No nos planteamos si estamos invadiendo el mundo privado cuando por ahí estamos haciendo una información, estamos trabajando un informe para obtener recursos y no es necesario que nos inmiscuyamos en toda la vida de los sujetos para completar un formulario y facilitar el acceso a un recurso. ¿Se entiende lo que digo? Siento que estoy diciendo cosas muy groseras, así que me gustaría... control social no es lo mismo que intervenir, no, para nada, pero no hay, son niveles de abstracción distintos, la intervención y el control social. Lo que yo estoy planteando, siguiendo la línea de Duvet, es que más que preocuparnos si ejercemos o no ejercemos control social, es considerar la variable ética de esa intervención. ¿En qué sentido estamos ejerciendo control social? Tomando estas definiciones que yo estoy planteando. No estoy defendiendo la policía de las familias, estoy de acuerdo con Dancelot, no es esa la oposición. Lo que lo estoy llevando es al plano de lo instrumental. ¿Sí? Digo, cómo nosotros resolvemos internamente los operadores, los profesionales, las dudas que nos genera si estamos ejerciendo control social o si no lo ejercemos. El tema es saber en qué dirección lo estamos ejerciendo. Estoy leyendo lo que escriben. Está perfecto lo que pone Georgina. En este contexto y en esta hora de charla, mi intención es simplemente problematizar esto, gente. Problematizar cuando nos entrometemos en una casa, nos estamos metiendo, no tenemos que revalorizar de alguna manera, o esa es mi intención, revalorizar el mundo. No sé si todos tenemos siempre tan claro esta motivación cuando invadimos, si me permiten, yo uso palabras fuertes para ser más claro, ¿no? Cuando invadimos un domicilio, si tenemos tan claro esta variable y sobre todo si estamos ejecutando con claridad alguna función estatal que es la que nos paga el salario de alguna manera, ¿sí? Entonces, no es que si la situación lo avala, hay que ejercer control social. Yo ahora estoy ejerciendo control social con ustedes. ¿Se entiende? Porque yo estoy tratando de que ustedes compartan mi subjetividad. Estoy tratando de que estos profesionales se vayan de este encuentro con una pregunta distinta. Esto es intervención. ¿Se entiende? Me estoy metiendo en la cabeza de ustedes para que piensen algo que yo creo que es válido. Eso es control social. Porque estoy socializando, estoy tratando de construir un sujeto distinto, un sujeto que comparta alguna cualidad, en este caso la que estamos hablando de la intervención. Toda relación humana tiene contenidos de control social. Por eso insisto, para los profesionales que operamos con familia, y esto tómenlo como consejo, no es
no es una indicación normada ni probada. Digo, si en algún momento ustedes como operadores, como operadoras, sienten esta sensación desagradable de ejercer control social, no se preocupen por discutir si lo ejercen o lo ejercen. Preocúpense por entender en qué dirección están ejerciendo ese control social. Si ustedes están interviniendo, vuelvo a la madre al maltrato infantil. Si ustedes empiezan a trabajar con una madre para que deje de golpear a los niños, aprenda a comunicarse con otras pautas, que aprenda maneras de destrabar su crisis nerviosa, invento cualquier cosa, de destrabar su crisis nerviosa antes que descargarla con la criatura. Cuando tratan de explicarle que no es lo mejor para lo que le va a quedar a ese niño en términos de violencia, eso es ejercer control social. Y seguramente que con ese contenido todos acordamos. Estamos tratando de que esa madre que está constituida con una subjetividad que habilita el golpe como pauta de comunicación, estamos tratando de cambiar esa subjetividad por una subjetividad que elimine la pauta violenta en ese contacto. Y en esto seguramente todas han operado en esa dirección, todos han operado en algún momento en esa dirección. Lo importante es tener en cuenta qué subjetividad estamos tratando de construir cuando intervenimos. Cada vez que nosotros nos metemos en una familia, estamos metiéndonos, vuelvo a lo de lo público y lo privado. Nos metemos como profesionales, nos metemos como operadores, pero nos metemos en el uso de un poder institucional que es muy potente. Por suerte, esto es un paréntesis, por suerte, quienes han estado conmigo en un aula me lo han escuchado decir, las familias son mucho más poderosas que cualquier profesional. ¿Sí? Las familias tienen mucha más capacidad de defensa de la que nos imaginamos. A pesar de que vamos con todo el poder institucional y con todo el poder disciplinar. Las familias son mucho más poderosas en muchos sentidos. ¿Sí? Esto sería un resguardo. Pero lo que no podemos es negar que nos estamos metiendo en la vida privada de otros y que estamos tratando con esta buena intención de una buena subjetividad de provocar una transformación que nosotros consideramos como valiosa. ¿Sí? Esto es, vuelvo a lo ético, esto es de alguna manera ubicar en el plano de la conciencia profesional que incluso aquello que hemos tratado siempre de evitar, que es de ser agentes policiales de control social, en realidad no es tan sencillo. Insisto, por eso pongo el ejemplo del odontólogo. No es que nos equivocamos de profesión. Incluso la profesión más material que se puedan imaginar, cuando se trata de que otro cambie alguna conducta, está ejerciendo actividades de control social. Si esto queda claro, permítanme los profesionales 2 palabras en relación a aquellos que no son profesionales, ¿sí? Pero si esto más o menos queda claro, para aquellos que no tienen formación profesional, esto que yo estoy planteando tiene que ser una porque si yo no tengo marco teórico que me oriente en esto que yo digo, de cuál es la direccionalidad del control social, si la teoría a mí no me orienta en esto que estamos poniendo como ejemplo de una madre que maltrata a sus niños, es la teoría la que me permite a mí hablar con esa madre acerca de las pautas aprendidas de crianza, de las experiencias previas, de las pautas violentas, del modelo social imperante, etcétera, etcétera. Todo esto tratando de llevar a ese sujeto a una práctica con otro tipo de pautas, más afectivas, menos violentas. Esto que queda claro para los profesionales en otro marco, lo que quiero decir es que si uno no tiene teoría, lo que utiliza es la propia experiencia familiar como modelo. Y ahí sí que estamos en problemas. Si yo pretendo que todas las madres para ser buenas sean iguales a mi madre, estoy en problemas.
Y mi madre fue la mejor de todas, ya se los aclaro, ¿sí? Como imagino que las de ustedes también lo habrá sido. Pero digo, no puedo, en términos de intervención estatal, de intromisión en una familia, no puedo usar mi modelo personal como modelo a imponer a los otros. El problema, insisto, no es tratar de modificar la subjetividad de los otros, sino es con qué modelo lo usamos. Y hay que tener mucho control. Para esto son buenos los equipos, para aquellos operadores que trabajan junto con equipos. En los equipos esto tiene que ser un tema que se discuta, desde qué modelos operamos cuando operamos en una situación con conflictiva familiar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, jamás acá Mirta Arcajo hace una buena acotación. Si asociamos intervención con invadir, nos va a ir mal en las casas. Sí, ojo con eso. Yo lo estoy tomando, no lo estoy planteando como sinónimos, Mirta, ¿sí? Lo que estoy haciendo es una caricatura para que amplifiquemos los cuidados que tenemos que tener cuando invadimos, ¿sí? Insisto, yo rescato la figura de la intervención social, rescato las dimensiones de la intervención, de eso quería ahora que hablemos un poco, pero a lo que voy es que, y si me permiten, sobre todo en este momento de pandemia donde ese límite de lo privado que alguien decía que era tan fino, en este momento de pandemia yo creo que engrosó bastante. ¿Mm? Es mucho más grueso el límite de lo público y lo privado en tiempo de aislamiento. Todo lo que vamos viendo de cómo aumentaron o de todas las dificultades que hemos tenido. Bárbaro, Mirta, gracias. Hemos visto cómo todas las situaciones de violencia de género fueron un problema en el cual el Estado tuvo que intervenir inmediatamente, más allá de que nos ocupaba el espacio de la emergencia sanitaria. Yo no sé si ustedes prestaron atención, pero uno de los primeros temas que empezaron a surgir, acá vuelvo a los relatos que mencionaba Rita Segato, con lo primero, con el primer problema, con el primer alarma, que en todos los medios volvimos a pensar que había que violar el aislamiento, fue con las situaciones de violencia de género. Porque estamos lo suficientemente sensibilizados para saber que si la violencia de género, de hecho es uno de los temas que pone en tensión esto de lo público y lo privado, pero creo que ya a nosotros no nos genera duda de cómo que hay que irrumpir en estos casos, cómo hay que invadir en estos casos, pero digo, y de cuidarnos del COVID hasta que empezaron a surgir los grupos feministas poniendo el alarma con la cantidad, no sé si se acuerdan, que en los primeros creo que 25 días hubo como 32 femicidios. Y como estábamos en aislamiento, de eso no hablábamos. Se entiende cómo el aislamiento lo que hizo en realidad fue engrosar este límite entre lo público y lo privado, que lo veníamos trabajando bastante bien en términos institucionales, y de pronto cayó como una barrera donde la gente quedaba aislada, encerrada en su casa, los operadores de lo social compartiendo las prácticas de aislamiento, dejamos de realizar prácticas domiciliarias, empezamos a trabajar otros usos tecnológicos, pero de alguna manera abandonamos esa práctica de invadir lo privado. Se entiende que ahora vuelvo a rescatar que es necesario invadir el Estado, invadir lo privado. Y los agentes somos nosotros, son ustedes. Por eso es tan importante para mí ponerlo en tensión en este momento y tener muy claro, porque si uno lo tiene claro, entra de otra manera a ese mundo privado. Esto, si quieren, es lo que más me interesa dejar en algún momento planteado como
trabajamos, bueno, en el campo de los socios jurídicos, fue una discusión muy fuerte que se dio el primer mes, ¿no? En qué casos, en qué situaciones teníamos los trabajadores sociales que abandonar el aislamiento y concurrir a los domicilios, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, protección para el profesional, protección para la familia que visitábamos, pero hay que seguir, hay situaciones que no pueden ser abandonadas en un proceso de intervención, que no pueden ser, que el Estado no puede dejar de entrometerse si la situación demanda esa intromisión. Y cuando vieron que suena distinto si uno dice que el Estado se entrometa, y suena hasta como valioso. Ahora, a nosotros no nos cae muy bien decir que es uno el que se entromete. ¿Se entiende la diferencia? Está bien que el Estado se entrometa, pero yo no me entrometo. Esto es lo que estoy tratando de que juguemos en este rato. Nosotros somos el Estado que se mete en las casas. Y no siempre tenemos clara conciencia de ello. Le seguimos reclamando cosas al Estado, lo cual es valioso, pero eso nos separa de alguna manera de esa demanda. Pero cuando hablamos de la intromisión del Estado en los casos de problemáticas familiares que de alguna manera enmarcan esta charla, de lo que estamos hablando es de nuestra intromisión. Somos nosotros los que nos metemos en esos hogares, ¿sí? Barrera de lo público y lo privado. Está bien claro cuando hay hogares víctimas que convivían con el agresor, por eso insisto, ahí el feminismo sin duda que dejó en claro esto antes, o sea, antes de las luchas del Ni Una Menos, todavía en la academia se discutía si había que traspasar o no traspasar el mundo de lo privado. No es, o sea, no hace tanto tiempo que tenemos claro que el Estado tiene esta función de protección en el caso de violencia de género. Y así como lo podemos justificar, como lo podemos fundamentar en un caso de esa naturaleza, también lo tenemos que tener claramente justificado y fundamentado cuando nos metemos para evaluar una situación de adopción, cuando nos metemos en una casa para trabajar una denuncia de maltrato infantil, cuando nos metemos porque solicitan recursos para alimentarios, si se quieren. Cualquiera sea la demanda personal, familiar o institucional, en todos los casos tenemos, creo yo, y en este momento con más, o por lo menos esa es mi lectura, con más razón, tener muy claro las razones por las cuales hacemos y ejecutamos este brazo del Estado que se entromete en la vida privada de las personas. Yo, y uno ocupe ese lugar, estoy tratando de hacer una caricatura. A lo que me refiero claramente es que el Estado tiene obligación de ejercer esas acciones proteccionistas y lo va a ejercer a través de nosotros. Nosotros somos una de las puertas de entrada más claras para aquellos que necesitan la protección del Estado. Ustedes están en las trincheras que primero llegan estos casos que demandan la intromisión del Estado. Entonces, creo que por eso es necesario que tengamos en cuenta esta fundamentación al momento de hacer estas intromisiones. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Mariana o María Laura. Creo que ha sido uno de los encuentros más interactivos. No estoy de acuerdo, María Laura, con tu opinión. Muy chillona.
yo no es mucho más lo que quería instalar. Se imaginan que en una hora, hora y media, lo que más me costó pensando en un público tan heterogéneo era ver, bueno, qué dos o tres ideas dejar en claro. Esto era un poco lo que me interesaba plantear, insisto, pensando en el lugar que desempeñan ustedes. No, no tendría problema en que avancemos en las dimensiones del proceso de intervención, si les parece que es por ese lado, pero rápidamente, por las caras y por la gente que veo, creo que estamos en general todos en una posición bastante similar. Si uno entiende con esto de lo que hablamos, de- del, del cuidado que hay que tener cuando uno ingresa en una casa ajena, creo que para los profesionales el- el- la consecuencia de este pensamiento, de esta coordenada, es tener mayor claridad teórica en los procesos de intervención, tener más claros los, los dispositivos instrumentales con los que nos manejamos. Todavía tenemos que seguir profundizando y mejorando nuestras técnicas de entrevista, nuestras modalidades de diagnosticar, nuestros modos de captar la realidad familiar en contextos tan desiguales, ¿sí? Pero también creo que el debate ético tiene que estar instalado con mayor profundidad. Cuando digo debate ético, estoy incluyendo lo que desde los históricos críticos se plantea como ético-político, de alguna manera en eso de lo que yo les mencionaba, del planteo de la direccionalidad de los procesos de información. Yo entiendo que es solamente la tranquilidad ética es lo único que nos está dejando dormir en los contextos en los que estamos trabajando. Dos palabras acerca de lo ético. Sí, de acuerdo con que en realidad cuando intervenimos en las dimensiones opera lo ideológico, opera lo epistemológico, opera lo teórico, lo instrumental, ¿sí? Estamos de acuerdo con ese panorama, digamos, las distintas dimensiones con las que podemos estructurar los procesos de intervención profesional. Respecto de lo ético, y cuando agrego un ingrediente que complica esto. Eh, Esas dimensiones son bárbaras cuando tenemos que trabajar situaciones donde claramente aparece un resultado favorable y un resultado rechazable, o sea, al cual nos tenemos que oponer, ¿no? Cuando lo bueno y lo malo aparecen con claridad, no hay mayor problema, ¿sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que tuvieron una situación tan clara en la cual tuvieron que tomar una decisión profesional, si tenían tanta claridad que era lo bueno y lo malo, ahí seguramente entraríamos en un debate interminable. En general, nos manejamos permanentemente con situaciones dilemáticas. En general, cuando los profesionales tomamos decisiones, el dilema, me permiten ser grosero 2 minutos y va a quedar claro, el dilema es cuando elegimos entre caca y mierda, ¿sí? Cuando sabemos que estamos tomando decisiones y que la situación A es mala y la situación B también es mala, pero tenemos que optar por una de las dos. Lo, lo, Los procesos de intervención de estas familias que demandan una atención especial, de estas familias en crisis, nos enfrentan permanentemente a situaciones dilemáticas. Pongo un ejemplo rápido. Cuando los que trabajan, es el mal menor, es el mal que medimos con nuestra vara, ¿sí? Es una decisión que la terminamos tomando nosotros y que siempre nos queda la duda. Es la decisión que más daño produce al profesional.
trabajar en situaciones dilemáticas. Cuando se adopta una medida excepcional para proteger a un niño y se lo saca de la familia y se lo traslada a cualquier organismo, al mejor organismo de internación, familia solidaria, lo que quieran llamarlo. Imaginen la mejor manera de internación de un niño y a pesar de eso, cualquiera de nosotros sabe que si estás extrayendo a un niño para alojarlo en otro espacio, cualquiera de las dos situaciones son de extremo sufrimiento para la criatura que se trate. Sabemos que las dos posiciones son daño, implican daño para esa criatura. Tenemos claro, lo llevo a las situaciones extremas, siempre son más claras. Tenemos claro que si hay un riesgo de vida, de maltrato, de abuso, ¿sí? Está claro que hay que sacarlo, no estoy poniendo en duda eso. Sabemos que estamos cumpliendo una función de protección significativa, no la pongo en duda, por favor no piensen eso. Pero lo que también sabemos que ese pibe esa noche va a llorar toda la noche, la va a pasar mal, va a estar sufriendo, que le van a llevar semanas a acostumbrarse al nuevo ambiente, y que también sabemos que si bien la ley nos plantea, vuelvo a la ley, que si bien la ley nos plantea que esas medidas excepcionales son por poco tiempo, la ley a veces nos miente, sabemos que son por poco tiempo, sabemos también que la mayoría de las veces en Neuquén en un momento se hizo un estudio de la Defensoría número 1, donde comprobaron que en familias transitorias había niños que estaban en esas familias hacía 17 años. Lo transitorio había durado 17 años, o estaba durando 17 años para una criatura que había sido internada en ese espacio a los 2 años y ya tenía al año y ya estaba saliendo de esa casa porque cumplía la mayoría cuando adquieren la mayoría de edad. ¿Se entiende? Ahí estoy planteando, no quiero entrar en todo ese debate, sino simplemente si queda claro la imagen de ética del dilema, de cómo enfrentamos estos dilemas donde tenemos que tomar una decisión si es mejor la tía para cuidar al niño o si es mejor la abuela. ¿Mm? La teoría nos va a dar indicadores, no tengo duda de eso, saben que lo considero como un orientador central. Pero la teoría tampoco resuelve decisiones dilemáticas. Hay un autor, esto lo voy a enunciar nada más y espero que les sirva como para abrir líneas de pensamiento, no pretendo más que eso, ¿sí? Hay un autor, filósofo de La Plata, Maliandí, que habla de la ética del conflicto. La ética del conflicto en el sentido que es una ética separada de los valores, ¿sí? En general, cuando uno habla de ética, todos lo que pensamos es en pensar en los valores en abstracto, ¿sí? Y si nos ponemos a discutir acá de ética, no tendríamos ningún problema en acordar que defendemos la vida como valor, la justicia, la libertad. ¿Se entiende? Los valores en abstracto nos generan problemas. Frente a una situación de libertad y una de encierro, ¿se entiende? Ahí no hay dilema. Claramente uno opta por la libertad. Entre la justicia y la injusticia, claramente uno opta por la justicia. Ahí no hay dilema. ¿Mm? Esto tiene que ver cuando analizás los valores en el plano de lo absoluto, ¿sí? En los valores acordamos fáciles. Sin embargo, sabemos que con esos valores nuestras prácticas no están resueltas. Nuestras prácticas ni la vida cotidiana, ¿no? Aplicándola a cualquier espacio. En nuestra práctica tenemos todo el tiempo presencia en situaciones de conflicto, presencia en situaciones de sufrimiento, presencia en situaciones donde lo dilemático nos lleva a plantear extremos de vida o muerte. Sociales son los operadores de lo social los que están convocados en este seminario, sean profesionales o no. Tenemos una práctica profesional de mucho entrenamiento respecto del sufrimiento
y respecto del conflicto. Eso yo creo que es lo que hay que empezar a rescatar. Muchas de las veces que nos encontramos con situaciones dilemáticas, los profesionales resolvemos a partir de nuestros posicionamientos éticos de cómo resolver ese conflicto más que por los fundamentos teóricos. Voy a tratar de poner un ejemplo rápido. Recién creo que mencionaba el dilema de un niño que está, de un huérfano, y tenemos que decidir o tenemos que opinar si dilema, ¿no? Las dos, la tía y la abuela, tienen cosas a favor y tienen cosas en contra. Tienen, ya sea por lo material o por lo simbólico, nos encontramos con la duda de que no digo que alguien cuando trabaja su primer caso, pero sí alguien que ya viene trabajando en estos espacios, con el nivel de conflictividad que ustedes atienden, yo no tengo dudas de que a ustedes, permítanme el insulto, brujas y brujos, a ustedes les tinca, tienen niveles de percepción, de intuición, que se juegan que la abuela va a ser mejor que la tía, o se juegan a que la tía es mejor que la abuela. Y si alguien les pregunta por qué lo dicen, no lo pueden explicar. Pero a ustedes les tienen toda la seguridad, se juegan. ¿Se entiende? Digo, se juegan cuando uno esto no lo hace como una práctica secreta, sino que está en el equipo discutiéndolo. Y del otro dice, no, pero la tía, fíjate que tiene más animales, sabe cómo cuidar, tiene mejor tiene mejor salario, lo mira con más cariño, que lo acarició más veces. Se entiende que no hay un fundamento tan claro en esos debates. Cuando entramos en eso, lo que estamos aplicando es esto que Maliandy dice de la ética del conflicto. Es un entrenamiento que los que estamos operando con este tipo de problemática vamos adquiriendo, y no es, no lo llevo al plano del prejuicio, que eso es algo que hay que controlar, sino creo que esto no tiene que ser una práctica individual, sino que tiene que ser dialógica, ¿no? Es también una ética dialógica de poder conversar con alguien acerca de estas percepciones que tenemos. Si les sirve en este caso, lo que les quería transmitir es que empiecen a percibir con mayor claridad esas percepciones que ustedes tienen. Por cómo recién algunas sonreían cuando las traté de brujas, no me quedan dudas que esas percepciones las tienen. Eso es ser brujo, gente. Lo que pasa es que estamos en la modernidad y la universidad no da título de brujos ni de brujas. Nos da títulos más rimbombantes, más importantes, pero es eso. Ahora, pareciera que como todo tiene que ser académico, esos niveles de percepción no están habilitados para la práctica profesional. Insisto, con mucho cuidado lo estoy planteando, no es lo mismo decir esto con alguien que está empezando a trabajar, que son sus primeros casos, 15 años o más, trabajando con estas situaciones. Hay un entrenamiento, pero es un entrenamiento que es vincular, que es de conexión, que es, si se quiere, hasta hipnótico en relación a las percepciones que tenemos. En este sentido, pensar lo ético no implica solamente pensar en ese horizonte, hacia dónde vamos, sino también pensar en estos recursos menos científicos, si quieren, científicos entre comillas, de esas percepciones o esas intuiciones profesionales que, si sirve como consejo, les pido que las empiecen a tener más presentes y que las empiecen a discutir. Si uno las empieza a discutir, las pone en el plano de lo dialógico, puede empezar a construir mejores fundamentos de esas intuiciones. Pero no, en términos de cuidado, ¿no? Me meto acá. Si bien hasta ahora hablaba más de cuidar a la familia, en términos de cuidados del operador, lo que creo que hay que empezar a respetar esas intuiciones, porque no es que vienen solamente de la hegemonía o de la ideología, vienen también de la práctica
de la práctica profesional. ¿Mm? Un ejemplo grosero, pero creo que me van a entender, es uno al pobre también lo reconoce por el olor. ¿Sí? Y esto que suena como ofensivo, ¿sí? Es porque también la academia es como que no aprecia la información que accedemos por todos los sentidos. Lo estoy diciendo con mucho respeto, creo que me entienden por las caras que veo. Pero digo, también tenemos que incorporar otros instrumentos de acceso a lo real, porque los usamos al momento de diagnosticar mirada afilada totalmente. Eso es mirada afilada. Ahí alguien está escribiendo, Gabriela pone que eso lo llama Gabriela afilada. Es entrenamiento, es capacidad reflexiva, por eso empecé hablando por el control social, es saber que en todo momento lo que estamos tratando es de construir una subjetividad distinta con aquella persona que trabajamos. Y está bien que lo hagamos. Lo que tenemos que tener claro es en qué dirección. Bueno, más o menos es hasta acá lo que yo había pensado para compartir, así que ahora algo de ustedes me gustaría tener como vuelta, si alguien se anima, opina, dice, me tira un tomate aunque sea el dibujito. Qué bueno verte, Silvina Hersel, tantos años que no te veía, bonita. Estoy corriendo pantalla y algunos veo, perdón. Lorena, ¿cómo estás, bonita? Un gusto. Hola, Flavia. ¿Alguna vuelta, alguna opinión? A ver, ¿por dónde les cae todas estas cosas que estuve diciendo? ¿Cómo la están pasando en los trabajos? Ah, creí que preguntabas cómo le estaban pasando en este encuentro. No, Creo que ha sido muy buena la no, interacción. No sé dónde está Lau, que siempre es la que anima más, porque tiene mejor conexión. Ha sido muy interactivo, vos leyendo el chat y respondiendo y saludando también. Sí, Si las sí. personas quieren ir escribiendo por el chat, comentarios o preguntas. Yo les cuento que lo fui escuchando y esta es la primera vez que me sentí relajada porque se manejó en el chat todo, así que yo como que me relajé, así que me parece muy interactivo que él haya tenido en cuenta de la diversidad del público, que haya podido tener en cuenta la intervención en familias, teniendo en cuenta el posicionamiento de un profesional como desde un operador, un ejecutor en hogares o en los dispositivos. A ellos que están conectados, anímense a poder escribir en el chat, aprovechen a este señor que tiene mucha experiencia como para preguntar. Bueno, hay muchas, te están saludando, yo siempre te digo que sos un profesor de varias generaciones, eh, y acá nos reencontramos. Les cuento que yo también fui alumna de este señor, así que somos muchos, somos varios. Algunos, bueno, creo que estás leyendo en el chat, pero dicen que se ve muy claro en su trabajo diario lo que se está conversando sobre el sufrimiento y la ética, que ha sido muy claro. Excelente disertación. Acá hay una chica que es una acompañante terapéutica, no sé si pudiste leer esto, Andrés, te dice, soy acompañante terapéutica, y es muy cierto, a veces tenemos la intuición, pero no nos escuchan, es trabajo en equipo, te dice.
Lo más difícil en este sentido, y por eso la propuesta es ponerlo así en- sobre la mesa, es, eh, seguramente a ustedes también les pasó, cuando yo les digo crean en la intuición, eso suena raro siempre, ¿sí? Digamos, acá estamos entrando en un plano que es de mucho cuidado, porque por eso me animé a nada que ver con esos niveles de percepción de que están por fuera de lo material. Con eso yo quiero como hacer, por lo menos abrir un paréntesis. Antes de que los otros nos escuchen, hay que tener como cierto entrenamiento de percibir claramente uno por qué, si fuera un grupo psicoanalítico diría analizar mucho la transferencia y la contratransferencia. Cada línea lo llama de alguna manera, tiene sus vertientes, pero digo, hay percepciones que uno tiene muy claras en un momento de entrevista, que tiene muy claras respecto de los casos. Entonces, si el otro no me cree, sigamos trabajándolo, digo yo, mi mayor claridad. Ya si me siguen sin escuchar, ya entramos en otro nivel de conflicto a nivel de lo que es la conformación de los equipos, ¿no? Donde que se las escucha más fácil y dicen más barbaridades, pero si lo dice que pertenecen a esa disciplina, uno les cree más que si lo dice otro, digamos. Los poderes juegan todo el tiempo. Si no te escuchan, no te preocupes, vos seguí con la tuya y seguí afinando tu capacidad perceptiva. Verónica Luna levantó la mano. ¿Querés hacer algún comentario, Verónica? O capaz que no, viste No que sé si te... anteriormente lo había hecho sin querer, viste que hay muchos que todavía no están bien ambientados con el Zoom, y por ahí tocamos. Ah, Sergio, que es un profesor de Bellas Artes, te dice que bueno, que en relación a esto que venías hablando de la intuición, dice que sí, que muchas veces está vinculada a experiencias previas y o personales, te dice. sí, por eso lo que yo les preguntaba es si lo comentan. La manera que uno tiene, pongo un ejemplo tonto, supónganse que yo soy hijo de un padre alcohólico, mi infancia la pasé en medio de situaciones de alcoholismo, entonces obviamente que si yo estoy trabajando en una situación, me enfrento a alguna situación de alcoholismo, mi historia personal va a ser un determinante de esas intuiciones, de esas percepciones. Por eso esto hay que hablarlo, para poder tener control de si esas intuiciones, si esas percepciones provienen del mundo externo o si en realidad son reflejo de mi mundo interno. Esto es entrenamiento, por eso hablaba de que esas intuiciones tienen el diálogo con los compañeros de trabajo, con las compañeras, hay que expresarlo y ponerlo sobre la mesa para que otro me pueda decir, Andrés, vos siempre pensás lo mismo. ¿Sí? Me pasa un caso de violencia, me pasa un caso de necesidades, de alcoholismo, y yo siempre pienso lo mismo, soy yo el que está proyectando una imagen personal. El entrenamiento tiene que ver con la posibilidad de hablar para que sea otro el que me diga si esto es muy mío o si esto tiene que ver con el objeto de trabajo. ¿Mm? Eh, Se Perdón, volvieron a silenciar. me gustaría Sí, decir que también a veces puede ser que para la compañera que es acompañante terapéutica que dice que no la escuchan, que tiene que ver con esto de los poderes y jerarquías dentro de los equipos, y también uno puede trabajar esto de ver si es de uno o es de la situación con otros compañeros, acompañantes terapéuticos en ese caso, o en nuestro caso trabajadores sociales, o buscar alguna persona referente que nos pueda hacer una supervisión, pero no para decirnos si está bien o mal lo que hacemos, sino bueno, que nos pueda ayudar a discernir estas cosas. No sé si se escucha lo que dije. ¿Sí? ¿Se escuchó? sí, coincido, Mariana. Eh,
Si nos metemos en ese plano, simplemente tiro una bomba Foucaultiana. Campo disciplinar es campo de lucha. Campo disciplinar es campo de lucha. No nos vamos a meter con las disciplinas hegemónicas. Los trabajadores sociales esto lo tenemos claro. Si quieren, en ese sentido somos primos hermanos con los acompañantes terapéuticos en el plano de las hegemonías disciplinares. Y la manera que hay es de instrumentarse y fortalecerse en las fundamentaciones porque son las herramientas de esta guerra, de esta lucha, ¿no? Las hegemonías son bravas, las hegemonías son bravas. Andrés, y ahora con este nuevo estilo, que sea de pensar que va a ser momentáneo en el contexto de cuarentena, el familiar, ¿cómo la perfilás vos pensando en esto, hablando más de nueva región, ¿no? Sé que es muy, pero como para poder ir cerrando un poco, porque queremos también presentar el flyer. Y hace referencia a esta dificultad cuando no te escuchan, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no nos escuchan? Yo me imagino, no lo a Pablo hablar, ahora invento, Pablo toma nada más, pero no tengo que ir a cualquier otro expresivo para tener alguna vinculación. En este punto digo, lo que permanece como vigente en este contexto, en esto de intervenir en familias, que el otro tenga claro cuál es mi lugar y para qué me estoy vinculando con él. Trato de simplificar entre lo que pidió Laura y lo que plantea Pablo, ¿sí? Siempre con la que yo trabajo construye, tiene construida, tiene instalada una imagen de quién soy yo como orador y para qué estoy ahí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay una imagen social, que es una imagen profesional acerca de yo soy el trabajador social de la escuela y me presento en casa. Esa familia tiene alguna imagen de qué hace un agente social escolar metiéndose en la casa de una familia. Alguien dice que perdieron conectividad. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Entonces, a lo que voy es que... Perfecto. Apunta, ¿sí? No puedo responder todo lo que es la formación en la intervención con familias, pero digo, el primer dato es cómo establecer lo público y lo privado con este ejemplo. Si estamos invadiendo el mundo de lo privado, es claro el mensaje a esa familia por qué nos estamos viendo, saben claramente por qué yo estoy ahí, saben si están con alguien que los acompañe, con alguien que los con alguien de estación trabajo de intervención, o en realidad empezamos a trabajar sin detenernos a avanzar en este cruce de los lugares que nos asignamos. Si no escuchan, hasta que no logre que me escuchen, no tengo posibilidades de trabajar con esa persona. No, entiendo que ya me cerré de la pregunta de Pablo. Si yo no me vinculo primero con esa familia como un operador, este, pasamos por la familia y no pasa nada. O sea, lo primero que tenemos que afinar es el modo de vinculación y esta percepción que también es intuitiva, que si algunos me habrán escuchado hablar de la hipnosis, es una práctica hipnótica, la de Erickson, plantea que uno percibe si está atado con el otro o no. Sin esa relación no hay tratamiento posible, entonces yo puedo trabajar en un lugar, puedo seguir protegiendo, dando de comer, haciendo que se bañen,
pero no puedo pretender que haya un cambio de conducta si yo tengo claro que no nos estamos vinculando. ¿Se entiende que ahí el problema, respondiendo la pregunta de Pablo, es eh, si no hay un vínculo de ayuda establecido ya entre vos y el hogar, no vas a ser vos la persona posible para intervenir en un cambio de la subjetividad de esos muchachos. ¿Mm? Lamento no estar viéndole la cara a Pablo con lo que le respondo, pero no es no es muy productivo, pero a lo que voy es que a veces el espacio institucional, y pensemos en el caso de alguien que trabaja en un hogar con estos jóvenes, por ahí la función va a ser nada más que proteger, cuidar, asegurarse que se bañen, se cambien, que coman todos los días, que no estén todo el día durmiendo, y no más que eso. No es que ahí nos adentramos en algo que para los operadores de lo social es casi tan peligroso como el COVID. Es una metáfora, ¿no? Pero que es la omnipotencia, que es pensar que vamos a resolver los problemas de todas las personas con las que trabajamos. Quienes tuvimos ya varios años de práctica institucional sabemos que la mayoría de las veces acompañamos, intentamos, contenemos algo, pero de ahí a que se produzca un cambio son la menor de las veces, ¿sí? Ahora, eso no quita que como agentes del Estado igual tengamos algunas obligaciones que hay que cumplirlas. ¿Sí? Insisto, no es poca cosa para un joven con esta problemática, como mencionaba Pablo, que por lo menos haya un adulto que esté cuidando, aunque más no sea cuidando que se levante y se acueste un determinado horario. Por más insignificante que parezca esa conducta, todos sabemos que en términos de la constitución de la subjetividad, un adulto que cuida deja marcas para toda la vida. Entonces, no, no hay una sola manera de resolver las intervenciones. Respecto a lo que consultaba María Laura, insisto, lo primero que creo que como operadores tenemos que ocuparnos es en la construcción del vínculo. Antes que tratar de cambiar cosas en la familia, de que hagan mejor cosas, lo primero es ver si estamos en una misma sintonía respecto de lo que yo fui a hacer a esa familia y lo que la familia piensa que yo fui a hacer. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, no hay una relación asistencial planteada. Ahí es puro, ni siquiera control social, ahí es pura ideología, porque el otro lo único que va a entender es que hay una institución con poder que lo está machacando en una dirección. Ni siquiera es control social, es pura ideología hegemónica. Porque el otro ni sabe para qué me metí yo en la casa. Ahí no hay intervención, ¿se entiende? Ahí no hay intervención, no hay escucha, no hay acompañamiento. Hay desgaste del profesional, nada más. Y sobrecarga. La resistencia, lo que dice Florencia, totalmente de acuerdo. La resistencia es casi un indicador de salud de la familia, si me permitís, Florencia. Que las familias se resistan a las intervenciones es sano. Por eso es nuestra función vencer esa resistencia en el sentido de dejar en claro por qué estamos ahí, para qué estamos, asegurar la confidencialidad, asegurar que lo que vamos a hablar ahí tiene un sentido, cuál es ese sentido, en qué lo vamos a usar, etc. Ahí es donde se construye ese vínculo. Ahí podríamos introducir algo que tenga que ver con el consentimiento informado, traspolándolo a ese concepto. Es esa la idea. El consentimiento informado sería esto mismo, pero formalizado. Incluso lo que yo estoy hablando en términos de vinculación sería lo que te permite llegar al consentimiento informado. Sería dejar en claro
cuál es mi obligación como agente estatal, por qué estoy ahí y cuál es el compromiso de ese proceso de intervención, para que no nos sorprenda, ¿sí? Pero insisto, para que realmente haya comprensión de ese consentimiento, primero hay que entablar un vínculo profesional, un vínculo de ayuda, un vínculo, vuelvo a lo que decía primero, un vínculo donde el otro pueda ver que yo soy el agente del Estado que está tratando de proteger algo, que por algún motivo yo me enteré que estaba dañado. Ahí Cari te escribió algo, Andrés. Te dice, coincido con el trabajo de los operadores, que es mucho más importante de lo que se ve. El vínculo es muy fuerte y marca para toda la vida. Depende de la ética, si es para bien o mal, la marca que deja un operador o un acompañante terapéutico. Exactamente. Si uno habla de población que está institucionalizada, ya sabemos que estamos hablando de población con un deterioro marcado por aprendizajes circulares, básicamente estructurados por el abandono, ¿no? No hay situación de mayor sufrimiento para la infancia que el abandono. Entonces, si cualquier adulto cualquier adulto que aparece y que pueda entablar una práctica afectiva, aunque esté la percepción de que no me escuchan, pero que se entabla un vínculo afectivo, ese vínculo en sí mismo es un vínculo terapéutico muy potente. Aunque no te escuchen, mejor que no te escuchen, porque van a estar distraídos por lo que vos les estás diciendo y lo que le estás metiendo por el vínculo, perdón la grosería, pero por el vínculo lo que está entrando es un vínculo afectivo de cuidado que es mucho más potente que todo lo que uno pueda decir. Con los profesionales estaríamos hablando de lo analógico, lo digital en este sentido, y de cómo eso, lo no dicho, siempre es mucho más potente que lo dicho. Que yo le diga a un muchacho que consume, no consumas más, no sirve de nada, eso ya lo sabemos. La prohibición provoca, no limita. Lo que va a permitir un cambio es la estructura de esa vinculación, las prácticas saludables, el ocupar el tiempo en otras cosas, más salud, más arte y menos psicología, decía Pichón Rivière y cito Lema, si se acuerdan. ¿Sí? Más arte y menos psicología. Para lo tal, más arte y menos psicología. Gente, estamos llegando al límite. ¿Algo más? Psicología social pura, tal cual. Grande problema. Sí, Mariana. Andrés está compañera de cátedra y próxima disertante de Verónica. Quiere saludar para también invitarlos al próximo encuentro, pueden cerrar juntos. Pero, Hola, ¿se la veo, escucha? no te veo. Tengo pésima Ahora sí, no la conexión, veo. no sé si se escucha. Sí, se escucha, sí. Se escucha y te ¿Se veo. escucha? Ah, bueno, entonces tengo yo distorsionada la imagen. No, un placer escucharte, Andrés, plantear trabajo en equipo. Lo otro tiene que ver con lo que decías del cuidado en la intervención. También hablaban mucho de la idea de repensar y de reflexionar, y lo que vamos a hacer el viernes que viene, si todo sale bien, es recrear un poco nuestra propia persona, nuestros sentires, y esto que decías vos recién último, nuestras propias percepciones, y qué cosas nos pasan a nosotros al momento de intervenir. La idea del viernes que viene, los tengo a todos tildados, ¿ustedes me ven y me escuchan? Sí, te escuchamos igual. Sí, a mí se me desconectó de repente. Perfecto. La idea del próximo viernes es que, más de tratar temáticas, como ustedes ya vinieron viendo, sobre suicidio, como que es algo que a otro le puede pasar,
o sobre discapacidad, como es algo que otro puede padecer o algún integrante de la familia puede padecer. Vamos a ver qué nos pasa y qué padecemos nosotros como operadores, como acompañantes, como psicólogos o como trabajadores sociales. Lo que vamos a hacer el viernes que viene es ver qué nos pasa a nosotros como personas, con nuestras propias historias de vida, con el trabajo en equipo, que es lo que planteaba Andrés también, y con algunas cuestiones de comunicación al interior del equipo que de alguna manera facilitan o obstaculizan precisamente las intervenciones. Quedo con la cuestión del equipo y del cuidado de las intervenciones de Andrés, y me quedo del chat con algo que dice Jackie, con el tema de los roles. Vamos a trabajar el tema de los roles, cuáles son nuestros lugares en las instituciones. Me quedo también con algo que comenta Sergio Rosa, que es asertividad y empatía. Precisamente eso es una de las tantas cositas que vamos a trabajar el viernes que viene, si me quieren acompañar. Yo los tengo a todos. Muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, te esperamos expectante el viernes que viene. Agradecer a todos los que estuvieron hoy conectados, escuchando al licenciado Andrés Ponce de León, que bueno, él, yo siempre digo, es un profesor de varias generaciones, y bueno, y Verónica también, porque cuando yo me recibí, ustedes fueron los supervisores de mi última residencia, y hay muchas caras encontradas acá, hay muchos reencuentros, veo colegas conocidas, otras que por ahí las voy mirando y me voy acordando, así que es un grato poder reflejar que este encuentro ha sido también movilizante de recuerdos y de cosas, y de que somos seres humanos y que tenemos sentimientos, percibimos, tenemos intuiciones, como decía Andrés. Así que bueno, no sé, agradecerles eternamente, porque siempre han estado en mis recuerdos. Voy a hablar yo ahora personalmente. Han estado en mis recuerdos de mis primeras intervenciones en mis residencias cuando estaba a punto de recibir, así que son gratos recuerdos, y bueno, gratitud. Aprendí que la gratitud se hace ahora en vida, así que bueno, mis respetos para ustedes, que los tengo. Dentro de poco vamos a tener otras personas más también. Así que bueno, Mariana, ¿querés agregar algo así como para ir cerrando? Muchísimas gracias por la disponibilidad, que sabemos que tiene muchas actividades. Creo que ha sido un momento de reflexión para todos. Excelente. Muchas gracias también a una ex integrante de nuestra cátedra de metodología servicial, Inés García, por acompañarnos este viernes. Un abrazo. Ahí andaba Marínez, sí. Bueno, realmente un gusto, gente, muy agradecido, como dije al principio, por la invitación, muy grata. Espero, bueno, a mí también me sirvió pensar esta charla y haberla compartido con ustedes. Muy lindo ver caras conocidas. Así que los mejores deseos tenemos a Mariana y a la edición, y que siga fundando igual el escenario. Realmente un Muchísimas gracias, Andrés, por estar. Te abrazamos, y gracias por estar conectado un viernes a esta hora. Podés ir a cenar. Me tomé la gaseosa, así que ahora me voy a tomar el vino. Muchas gracias, Andrés, te abrazamos.